Tratemos de superar ya todos los criterios de especialidad y metámonos ya al proceso. Y empecemos con los sujetos del proceso en adolescentes. La ley de adolescentes no tiene su propia normativa relacionada con los sujetos del proceso. Aquí podríamos dar el primer criterio de análisis y de interpretación de la norma. En relación con el artículo 10 de la ley de adolescentes, que hace supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lógicamente vamos a estudiar por mandato del artículo 10 de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes. Vamos a estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a estudiar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si nos vamos al artículo 105, supletoriamente, del Código Nacional que habla de los sujetos del proceso, vamos a encontrar 8 sujetos procesales: la víctima u ofendido. Lógicamente que desde la ley de víctimas, ¿no? Porque tenemos víctimas primarias y secundarias, víctimas potenciales, porque tenemos víctimas directas e indirectas. Entonces vamos a entender la importancia de que la víctima sea distinta a los ofendidos. En particular por el concepto de hecho victimizante. El ofendido posiblemente no es víctima, pero sí lo es ofendido del hecho victimizante. Y entonces ahí entramos a un espectro que es muy importante comprenderlo. ¿Cuántas veces un adolescente sometido a proceso ha hecho más daño a papá, mamá, o a la víctima, o a los ofendidos directos, indirectos o potenciales, o a su novia, o a su mejor amigo, y empezamos a darnos cuenta de esta variable eh, que se abre en las expectativas de los resultados ilícitos, injustos del delito? Contamos con el asesor jurídico de la víctima o de los ofendidos, con el adolescente como imputado sometido a proceso, que tiene derecho a un abogado defensor. Contamos con el fiscal del Ministerio Público especialista en adolescentes. El artículo 105 nos da la policía, y aquí cuidado, porque ¿cuál es la policía especializada en adolescentes? Posiblemente ninguna, porque cuando un adolescente es detenido en un supermercado, posiblemente sea detenido por un particular, por un cajero, por una policía privada del supermercado, que lo pone a disposición de la policía de tránsito que iba pasando frente al supermercado, que posiblemente lo pone a la orden de la policía municipal, que posiblemente la policía municipal lo pone a la orden de la policía estatal, que posiblemente la policía estatal a la orden de la policía federal, que la policía federal a la orden de la policía de investigación, y que la policía de investigación a servicios periciales, y estos a la fiscalía. Por eso me parece que la especialidad nos tiene que llevar a entender el espectro de los sujetos del proceso, porque ya lo hemos complicado en la sola lectura del artículo 105 y en la sola lectura del artículo 105 relacionado con la policía, porque luego nos va a hablar el artículo 105 del órgano jurisdiccional. ¿Cuál órgano jurisdiccional? ¿El de investigación en el lugar de los hechos? ¿Cuál órgano jurisdiccional? El de en los laboratorios con la prueba anticipada. ¿Cuál órgano jurisdiccional? El juez de control especializado en la audiencia inicial. ¿Cuál juez especializado? El juez que ordena el cateo en la morada. ¿Cuál juez especializado? El juez que ordena la intervención de comunicaciones.
¿Cuál juez especializado? El juez de la etapa intermedia, el juez de enjuiciamiento, el juez de ejecución y, lógicamente, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, de la cual yo he hecho una crítica dura porque termina siendo la misma antes, durante y después. Y eso es muy peligroso. Es muy posible decir que en México, si yo soy un adolescente que soy detenido, me atiende Juana Pérez. Luego, durante la prisión preventiva o la prisión, eh, la detención provisional, me encuentro con Juana Pérez y cuando me condenan a un centro de internamiento, me encuentro a la misma Juana Pérez. Por eso es muy importante que, conforme al artículo 107 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se lea que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme a la Ley General de Salud y a la Ley de Asistencia Social, hemos introducido dos leyes más, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar atendidos en dichos centros. No olvidemos que la Ley General de Derechos también llama la atención a la presencia de la Procuraduría o de un procurador de la Procuraduría de los Derechos. Esta realidad es muy importante porque cuando son muchos los que mandan, cuando son muchos los caciques, son pocos los indígenas. ¿Quién manda al final en la vida de un adolescente detenido? ¿Quién manda al final? ¿Quién es el que en definitiva toma decisiones? Porque luego, con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, entran los especialistas, los facilitadores certificados para las formas alternativas. Y aún todavía nos falta enfrentar a genética forense, química forense, grafoscopía, grafología, balística. Esta realidad importante que se amplía con el artículo 63 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral, nos exige ser expertos en sujetos. Y por eso es muy importante que el defensor, que el abogado defensor, sepa canalizar al adolescente dentro de esta tela de araña de sujetos procesales. ¿Por qué? Por un tema de confianza. Hay momentos en los cuales uno como juez le pregunta al adolescente sobre las personas que tuvieron contacto con él y nos damos cuenta de que el policía que lo detiene lo pasa al policía, que lo retiene, que lo pasa al policía, que es la autoridad que lo pasa, que lo pasa, que lo pasa. Y llega un momento en que el adolescente va como una joyita de persona en persona, de persona en persona. Muchos de ellos van violando sus derechos, muchos de ellos no, hasta llegar al juez. Y muchas veces nos encontramos un juez con cara de, ¿no? De yo no sé. Es muy complejo esto. Es muy importante entender el tema de los sujetos procesales y la complicidad, la complicación de los sujetos procesales para inicialmente comprender también por qué un adolescente a veces no confía en nosotros, no confía en la administración de justicia porque no sabe todavía en quién confiar, porque no hay nadie que al final tome una decisión
que tenga que cumplir. Muchas gracias.